Buen día tengan todos ustedes. Estamos nuevamente en una emisión más de su programa Alcoholismo y Drogadicción, un programa donde platicamos las diferentes etapas de desarrollo en el alcoholismo y los problemas que conlleva esta enfermedad. Recordándoles que ahí en pantalla van a aparecer los medios de contacto para que nos hagan llegar sus preguntas, sus sugerencias y sus críticas también son muy importantes para nosotros. Le enviamos un saludo al licenciado Natalio Mata, que se está recuperando de una cirugía, y al compañero Salvador, también Salvador Moreno González, porque también está delicado de su pie. Y pues ahí nos están viendo cada programa y preparándose, recuperándose para salir en el programa de ustedes. El tema que vamos a platicar hoy es pues la continuación del programa anterior. En el programa anterior decíamos cómo detectar a una persona con la enfermedad del alcoholismo. Hoy vamos a platicar cómo tratar, cómo convivir y cómo poder ayudar a una persona, a un individuo, hombre o mujer, en las diferentes etapas de la vida, porque este es un problema desde niño hasta la vejez. Algunos viven toda su vida con este problema, con esta enfermedad, sin poder resolverla. Otros descubren y practican el alcoholismo desde temprana edad. Otros empiezan a una edad media y hay personas que ya en su vejez empiezan a beber. Recordándoles que realmente pues el alcohol no es malo, no tenemos nada en contra con la industria cervecera, las grandes firmas tequileras y de los diferentes vinos, que es un arte, ¿verdad? Fabricar vino. Nosotros hablamos aquí sobre la enfermedad del alcoholismo, que no tiene nada que ver con el disfrutar y paladear a solas o socialmente una buena copa de licor. ¿Cómo debemos de tratar a una persona enferma de alcoholismo? Fíjense que no hay guías, no hay programas y no hay escuelas donde enseñen cómo tratar y cómo vivir con una persona alcohólica o drogadicta, que finalmente viene siendo lo mismo. Y les voy a decir por qué. La sociedad, la ciencia médica y la psicología los tipifica de diferente manera: el alcoholismo y la drogadicción. ¿Cuál es la diferencia? Que el alcoholismo está permitido para mayores de edad y la drogadicción no está permitida, pero lo utilizan mayores y menores de edad. ¿Y por qué digo que es algo muy similar o algo muy parecido? Porque las dos acciones cohíben y hacen que se pierda el individuo de sus facultades mentales, de sus 5 sentidos. En algunas personas con mayor proporción de pérdida y en otras personas con pequeñas lagunas mentales. Pero las dos desencadenan en que el individuo se inhibe de sus facultades de actuación, tanto en sociedad como consigo mismo. Y van desde perder el equilibrio
desde ver borroso, desde no poder hablar claramente. También está la situación de cohibirse. Eso se da mucho en la drogadicción. La drogadicción lo que hace es que el individuo, eh, ya cuando está avanzado su estado de adicción, busca esconderse, refugiarse. Por eso es importante que nosotros como padres estemos al tanto de las actividades y de las acciones de nuestros hijos, porque cuando empieza a haber cambios de comportamiento, cuando empiezan a aislarse a su recámara, a querer estar en algún parque solos o un río, pues son síntomas de aislamiento social. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo tratar a un enfermo en drogadicción o alcoholismo? Fíjense y les recuento que no hay escuelas a donde vayamos y mire, a usted así va a tratar a su familiar alcohólico o drogadicto. Hay sugerencias y también en algunas casas de recuperación existen las juntas para los familiares, ¿verdad? Y ahí sí se toca ese tema. Eh, Generalmente los padres o los hijos que ven a sus hijos perderse en el alcohol o en las drogas, o a sus padres perderse en el alcoholismo o la drogadicción, actuamos de manera errónea. ¿Y a qué me refiero yo a manera errónea? Pues es al no tener un instructivo para que el diálogo sea constructivo. He de ahí que es difícil vivir al lado de un drogadicto o vivir al lado de un alcohólico. ¿Y por qué es difícil? Pues precisamente porque entran conflictos familiares y sociales. Por ejemplo, un padre de familia que tiene problemas de alcoholismo y drogadicción, pues empieza a gastar mucho dinero en eso. Empiezan a llegar a la casa pocos recursos económicos. Dicen que en la casa de un alcohólico o de un drogadicto jamás llegará un sobre de nómina completo. Y he de aquellos que puedan llevar su sobre completo, su nómina, ahora que se paga por tarjeta, pues ya se debe gran cantidad de la misma o prácticamente en el trabajo empieza a haber préstamos, entonces están los descuentos. Entonces empieza a haber un conflicto de intereses. Y cuando a un alcohólico o a un drogadicto le empiezas a recriminar por su comportamiento, por su abuso en el alcohol o el consumo de sustancias, entre paréntesis, drogas, se empieza a poner a la defensiva y se pone una armadura simbólicamente donde no quiere que le toquen el tema. Y empiezan las huidas del hogar, las huidas a las reuniones de mesa en el hogar donde vamos a platicar, empiezan a rehuir. Tiene que haber un sistema, tiene que haber una asesoría y para eso están estos tipos de programas, no somos los únicos, pero aquí compartimos de manera, pues de manera de experiencia, porque algunos invitados que tenemos en el programa vienen y nos comparten sus diferentes vivencias
en el transcurso del desarrollo de su enfermedad de alcoholismo o de drogadicción. Y lejos de que exista una mejora o un adelanto en el comportamiento de un drogadicto o un alcohólico, el estar peleando, recriminando o inclusive golpeándolos, quitarles libertades, quitarles el celular, quitarles la tarjeta bancaria, quitarles lo que le puedas quitar, va a despertar en el individuo una declaración de guerra y van a empezar los problemas fuertes. Entonces, ¿cuál es la forma de no hacerlo sentir invadido? De no que no se sienta el enfermo en drogadicción o alcoholismo, que no se sienta atacado. Hay diferentes comportamientos, no podemos generalizar. Hay desde el que se droga y se va, o el que toma y se va y se aísla, como el que toma o se droga y agrede. Lo mejor es esperar a que se pasen los síntomas del alcoholismo o de la drogadicción. Si la persona es muy violenta, mucho menos confrontarla. Ahí lo que se tiene que hacer es hablarle a la autoridad competente, a la autoridad que es de prevención, en este caso los policías municipales. ¿Y para qué es? No, mucha gente no lo hace por no tener una patrulla parada afuera de su casa, por el que dirán. O sea, ¿qué van a decir los vecinos porque está una patrulla aquí? ¿Qué van a decir los vecinos porque se llevaron a mi hijo? ¿Qué van a decir los vecinos porque se llevaron a mi papá o a mi mamá o a mi hermana? ¿Sí? O a mi hermano. Esa postura de no hacer acciones por el que dirán, tarde que temprano van a repercutir en situaciones lamentables. Y va a ser peor porque va a haber un lesionado en el hogar o en los vecinos, porque muchas veces el alcohólico, el drogadicto prende la música y pone las bocinas hacia enfrente, hacia los vecinos y le sube todo. Yo siempre he dicho, oye, pues si tienes muchas ganas de escuchar música, pues ponte unos audífonos y súbele todo, que escuches, que te dañes tus oídos, pero esas acciones precisamente son para incomodar a los vecinos, para incomodar a los de la casa. ¿Y por qué se reacciona así el drogadicto o el alcohólico? Es porque, mire, fíjense, y va a parecer extraño lo que voy a comentar. Muchos dicen que son los gritos de auxilio, pero que no pueden, no tienen el valor para decir ayúdenme. ¿Sí? Nosotros, los que ya vivimos y pasamos esas anécdotas, sabemos que entre más ruido haga el alcohólico o el drogadicto, más está sufriendo. Cuando más grita, cuando más tira golpes, cuando más pone la música fuerte, eso es equiparable al sufrimiento que está viviendo esa persona. Jamás se debe confrontar a una persona que ha salido de sus cabales por alcoholismo o drogadicción. Lo más congruente es hablarle a seguridad pública para que vengan y hablen con la persona y si no se calma, que lo retiren a las celdas de la localidad. Mientras se le pasan los síntomas del alcoholismo o de la drogadicción o ambas.
Una vez que ya esa persona no esté bajo los influjos del alcohol o de las drogas, es el mejor momento, después de que haya existido un problema mayúsculo por su manera de beber o la ingesta de alcohol en sus diferentes presentaciones, así como el contacto con las drogas, después de que hayan sucedido lamentables hechos de comportamiento e incluso de contacto físico, entre paréntesis, peleas, ahí es el momento de sentarnos a la mesa con ellos y platicar. Y lo primero que van a buscar es huir. No, no quiero platicar, no quiero hablar, nada más me están molestando. No, es importante la labor de convencimiento para sentarse a hablar. Y en ese momento, cuando acepte la persona, no lo vamos a humillar. Vamos a hacerlo sentir que somos parte del problema porque estamos viviéndolo con él. Vamos a hacer un equipo con ese individuo, sea hombre o sea mujer, joven, adulto o de edad avanzada, y que sienta que estamos con él o con ella, que juntos vamos a, a salir de este pozo, de este infierno de sufrimiento, porque aunque parezca que la persona anda bien drogada o bien borracho y creen ustedes que anda muy bien, en ese momento está cohibido de sus facultades, está ido, no siente, no sabe si hiere, no sabe si falta el respeto. Él, si es un individuo que es temeroso y serio, con el alcohol y las drogas se vuelven a confrontar a las personas. Entonces, vamos a tratar de sentarnos a hablar con él y que sientan que somos parte de su equipo y que vamos a ir de la mano. Y ahí es cuando ustedes deben de hablar, de marcar a los teléfonos que salen ahí en pantalla y se comunican y nos dicen del asunto. El único requisito que pedimos es que quiera y sienta la necesidad de dejar de beber o dejar de drogarse. Lo demás, nosotros vamos a hacerlo con pláticas, con charlas, y tiene que haber un cambio, porque nosotros, los que presentamos, los invitados que presentamos en este programa y un servidor, han salido de las garras del alcoholismo. Entonces, pues nuevamente les agradecemos su atención a su programa de alcoholismo y drogadicción. Recordándoles que cada semana presentamos un programa nuevo, a veces con invitados y a veces hablamos de un tema. Es importante que nos haga llegar sus comentarios. Y recuerde que el programa sale cada domingo a las 3 de la tarde. Papi TV y su seguro servidor Víctor Naredo, a sus órdenes. Hasta la próxima. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual. Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos, desde lo deportivo hasta el entretenimiento divertido y cultural. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual.